Shalom, shalom, shalom a toda la amada casa de Israel, la amada casa de Yahudá. Que nuestro Padre Yahweh los bendiga un día más. Hoy vamos a transmitir un estudio que le he puesto La autoridad de Yahshua en los demonios, parte 2. El jueves pasado transmitimos la parte 1 y este día vamos a transmitir la parte número 2. Así que papel y lápiz para aquellos que quieran anotar, para aquellos que quieran aprender. Va a haber cosas muy bonitas. Vamos a utilizar textos como La infancia del Mesías, del libro de la infancia del Mesías, un poco del texto del testamento de Salomón, también vamos a utilizar un poco, y lo que es el Brit Hadashah. Así que va a estar muy bonito para todos. Mucha verayá, muchas bendiciones para todos los hermanitos. Se vienen cosas muy bonitas. Prepárense también porque se vienen cosas grandes para la humanidad. Tenemos que seguir las pisadas de nuestro Adón Yahshua. Tenemos que seguir sus pisadas de Él. Porque cuando haya tempestad, haya tormenta en nuestras vidas, de cualquier punto de vista, tenemos que estar siempre enfocados en las cosas de Él. Cuando tú estés haciendo las cosas bien, conforme a la cosa del Creador, siempre va a haber tormentas, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber pequeños gigantes que se quieren levantar para que te quiten esa shalom, para que te quiten esa confianza, esa firmeza que tú tienes en la cosa del Creador, para que te puedan mover de lo que tú estás haciendo. No te des por vencido, confía en el Creador. La tefilá son cosas grandes que podemos hacer con la tefilá. La tefilá, la abstinencia y la confianza en nuestro Creador moverán montañas. Ok, amaditos, vamos a dar inicio, como siempre, a los estudios con una tefilá, con una oración. Bendito eres tú, Creador del universo, Padre Yahweh, porque nos ayudas, porque nos bendices, porque nos das sustento a día, porque permites que nos levantemos en las mañanas y poder agradecerte por la cama que tenemos, por el techo que nos das, que nos protege del frío, de cualquier cosa, Padre. Bendito eres tú, Creador, porque nos sustentas alimentos y ropa para no sentir lo que es el sufrimiento. Bendito eres tú, Creador, por nuestros seres queridos, por las cosas que tú nos das a diario, porque nos proteges al salir de casa y nos proteges al regresar a casa y nos resguardas en la casa. Bendito eres tú, Creador, porque tus seres, tus malajín, que acampen con nosotros en nuestros hogares. Bendito eres tú, Creador, porque nos das tu palabra que nos ayuda a poder desglosar estas vidas, desglosar el día a día. Tu palabra, Padre, que nos da aliento, tu palabra que nos da fuerza, tu palabra que nos da esas energías de poder seguir adelante. Porque tu palabra hay vida, Creador. En tu palabra encontramos riqueza, tu palabra encontramos firmeza en nuestras vidas, esas promesas que son ciertas. Porque tú nos das seguridad, tú nos puedes dar sanidad. Bendito eres tú, Creador, exaltado seas tú. Te pido, Creador, en esa transmisión, que seas tu precioso Ruach HaKodesh, como siempre, hablando y no el hombre, que seas tú, Adón, hablando, que seas tú, Padre, enseñando a tus siervos, que seas tú enseñando a tus ovejas esparcidas en la diáspora. Te pido, Creador, también que guardes a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros hermanos, los 4 puntos cardinales que están esparcidos en la tierra. Creador, tú conoces a tus siervos y prepáranos para el Pesaj que viene, prepáranos en el día a día. Que seas tú, Padre, enseñándonos tus buenas noticias, tus besorot. Bendito seas tú, Creador del universo, exaltado seas tú por siempre y para siempre, Padre. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, amén y amén.
Ok, amados hermanitos, amaditos, que nuestro Padre Yahweh sea dándonos, que sea Él dándonos el entendimiento, sea nuestro Creador dándonos esa jotma, esa sabiduría para poder entender, para poder aplicar esto en nuestras vidas, ¿ok? Segundo tema de la autoridad de Yahshua en los demonios, parte 2, seguimos, un tema muy hermoso, hay mucho de qué hablar, hay muchos textos ahí. Nos pasaríamos semanas, meses hablando de este tema porque cada palabra, cada hecho que él hace, hay una gran enseñanza, hay cosas profundas ahí que están para poder investigar y son perlas para nosotros. A modo de introducción, vamos a leer, amaditos, el Salmo 27. El Salmo 27. Vamos al Salmo 27, amaditos. Si no han visto el estudio primero de Yahshua, de la autoridad de Yahshua sobre los demonios, la primera parte, lo pueden encontrar por este medio, por YouTube también está bajado también. Ok, dice así: Yahweh es mi luz y mi salvador, ¿a quién temeré? Yahweh es el defensor de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Cuando los malhechores me asaltaron para devorar mi carne, mis perseguidores y enemigos, ellos desmayaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no temerá. Si la guerra rompiera contra mí, aún así yo seguiré confiado. Solo una cosa he pedido a Yahweh, solo esto buscaré de todo corazón, que yo debo morar en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la belleza de Yahweh y visitarle en su templo, porque Él me escondió en su Mishkan, en su tabernáculo, su tienda, en el día de la aflicción. Él me cobijó en el secreto de su Mishká, de su tienda, de su tabernáculo. Él me puso en alto sobre una roca. Entonces mi cabeza levantó por encima de los enemigos a mi alrededor. Yo ofrecí en su Mishká, en su tienda, en su tabernáculo, el sacrificio de alegría. Yo cantaré salmos a Yahweh. Escucha, Yahweh, mi voz, cual he pronunciado alto. Compadécete de mí y escúchame. Mi corazón dijo a ti, yo diligentemente busqué tu rostro. Tu rostro, oh Yahweh, yo buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú eres mi ayuda. No me abandones. No me dejes, oh Elohim, mi Salvador. No me pases por alto. A pesar que mi padre y mi madre me hayan abandonado, Yahweh me ha tomado para él. Enséñame tu camino, Yahweh, y guíame por sendas allanadas a causa de mis enemigos. A causa de mis enemigos, no me entregues al deseo de los que me afligen, porque se han levantado testigos falsos contra mí, y la injusticia ha mentido en ella misma. Yo creo que he de ver la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en Yahweh, sé fuerte y que tu corazón tome valor. Sí, pon tu esperanza en Yahweh. Tehilín, Salmo 27. Tenemos que verlo este salmo, este Tehilín, este cántico al modo espiritual. Cuando él habla de enemigos, cuando se reunieron contra él para comer sus carnes, no está hablando de seres terrenales, sino está hablando de seres espirituales, ¿ok? Todo lo mismo vemos en el Salmo 91 cuando dice caerán 1000 y 10.000 a mi diestra. Están hablando de seres espirituales, no terrenales, espirituales. Así que por lo tanto nuestra lucha, como dice en la carta a los Efesios, no es contra sangre ni carne, sino contra seres espirituales, pues lo parafraseo para que puedan entender, ¿ok? Dice, es lo que me llama mucho la atención, dice, no me entregues al deseo de los que me afligen, porque se han levantado testigos falsos contra mí, ¿ok? No me entregues al deseo de los que me afligen.
Cuando tú te sientes afligido, cuando tú pienses que estás haciendo las cosas mal o cuando tú pienses que todo te sale mal, no se hace referencia a que haya personas que están tramando contra ti, sino son seres espirituales que quieren hacerte sentir mal en muchos aspectos. Dice, no me entregues al deseo de los que me afligen, porque se han levantado testigos falsos contra mí, y la injusticia ha mentido en ella misma. Yo creo que he de ver la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en Yahweh, sé fuerte, y que tu corazón tome valor. Sí, pon tu esperanza en Yahweh. Tenemos que tener la confianza en el Todopoderoso, que Él tiene el control bajo todo. Él conoce los secretos de todo. Él conoce los corazones, los pensamientos y las acciones de todas las personas, sean grandes, chicos, de cualquier persona que habite en esta tierra. Sean buenas, sean malas, sean príncipes, sean nobles, sean ancianos, sean niños. Él conoce todos los pensamientos de cada uno. Así que ese salmo nos habla de cosas espirituales. Vamos a Marcos capítulo 1 para poder llenarnos de mucha alegría, ya que hay mucha información acá. Compartan estos estudios, compartan, porque ya me avisaron por este medio del Facebook que me va a eliminar los videos. Creo que va a demorar solamente 30 días y los va a eliminar, los va a cortar. Así que compartan los videos para que puedan las personas puedan aprender y puedan compartir también, porque en verdad estas enseñanzas no son mías, sino son de nuestro Mesías de Israel, Yahshua HaMashiach. Marcos capítulo 1, Mordejai, verso 34, dice, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias y echó fuera muchos demonios, pero no permitió a los demonios hablar porque sabían quién él era. Imagínense, los demonios saben quién es Yahshua HaMashiach. Si lo vemos en esta parte, así tal cual como lo leemos literal, textual, en esos momentos los demonios sabían quién era Yahshua HaMashiach, pero ellos también sabían quién era Yahshua HaMashiach desde antes, desde el inicio de la creación, porque Él es la Dabar del Todopoderoso, el mismo Elohim con nosotros. Lo podemos ver eso en el Testamento de Salomón, pero hoy no es el tema. También lo podemos ver más adelante en el libro de los Hechos, cómo Saulo de Tarso expulsa a los espíritus inmundos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y se ve ahora actualmente que hay muchos siervos del Creador que expulsan a demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y el nombre de Yahshua HaMashiach es nombre sobre todo nombre. La autoridad de Yahshua aún vigente. ¿Ok? Entonces dice que estos sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias y echó fuera muchos demonios, pero no permitió que los demonios a los demonios hablar, porque sabían quién él era. Mira qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Vamos al mismo libro de Marcos, capítulo 3. Capítulo 3 de Marcos, versos 7 al 12, dice, vamos a ver. Yahshua se fue con sus talmidín al lago, y gran multitud de Galil le siguió. Cuando oyeron lo que estaban haciendo, también vino una gran multitud de Yehudá y de Jerusalén, de Udemia, del territorio del otro lado del Jordán y del área de Etzor et Sidón. Les dijo a sus talmidín que tuviera un bote listo para ellos, por si fuera necesario poder escapar de la multitud. Le estrujara, porque había sanado mucha gente y todos los enfermos se empujaban para poderle tocar. Siempre que los ruajines inmundos le veían, caían postrados delante de él gritando, tú eres el Hijo de Elohim. Pero él les advertía estrictamente que no le dieran a conocer. Mira qué tremendo es este pedacito que leemos, ¿ah? Yahshua había sanado a muchas personas enfermas de muchas dolencias, y entre todas las personas enfermas de dolencias también habían demonios que estaban oprimiendo al pueblo. Mira lo que vamos a aprender en todo este tema, cosas preciosas.
Estos demonios oprimen al ser humano de diferentes formas. Y todos los enfermos empujaban para poder ver. Siempre, dice, siempre que los robajines inmundos lo veían, caían postrados delante de él gritando. La presencia del Todopoderoso es tremenda. Cuando una persona tiene ese regalo, ese don, digamos así para que me entiendan, ese regalo de poder echar fuera demonios, ellos automáticamente se alborotan y caen. Por eso digo, la función del ojo no lo hace la boca y la función de la boca no lo hace el ojo. Cada cosa en nuestro cuerpo tiene una función, por lo tanto, cada siervo tiene una función diferente que el otro. Algunos tienen la función de alabar, otros tienen la función de tocar instrumentos, otros tienen ese regalo de enseñar, otros tienen el regalo de sanar, otros tienen el regalo de liberar, echar fuera demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach, o ambos tienen muchos en común, tienen viceversa, mucho más. Mientras más regalos hay más ver allá, hay más regalo de parte de nuestro Creador, y también tenemos que tener más cuidado en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que entender que los robajines inmundos lo veían y caían postrados delante de él, gritando, tú eres el Hijo de Elohim. Tenemos que entender que el nombre latino Jesús o Jesucristo no es el correcto para todos los nuevecitos, para todos aquellos que van a escuchar este nombre. Para todas las personas, que son cristianos, no estamos juzgándolos, pero tienen que entender que ese no es el nombre verdadero del Mesías de Israel. No es Jesucristo. A él lo escribieron, lo asentaron con el nombre de Yahshua ben David. ¿Ok? O Ben Yosef, Yahshua Ben Yosef, o hijo de José, que también las profecías marcan como Yahshua Ben David. Está en hebreo, la pronunciación es en hebreo, y tenemos que tratar, para los necesitos, de comenzar en sus oraciones, de mencionar el nombre de Yahshua, para que haga ese poder, esa autoridad, más en sus oraciones cuando hagan en lo que están haciendo día a día. ¿Ok? ¿Qué más encontramos? Marcos capítulo 7, sigamos, en el libro de Mordejai aprendemos mucho. El tema pasado aprendimos mucho en el libro de Mordejai, de Marcos. Y podemos seguir hablando de muchas cosas. Quizás más adelante invite a alguna persona que tenga muchos testimonios referentes a estas cosas. Es que es un tema muy amplio. Quizás más adelante el Creador permita haga podcast de temas de estas maneras. ¿Ok? Yo tengo muchas cosas, muchas experiencias muy bonitas que contar para poder edificar a muchos. Más adelante quizás cuente una de ellas, pero vamos a terminar de leer esto y voy a contar una pequeña historia que me pasó. Ok, Marcos capítulo 7, verso 24 al 30. Ok. Dice, luego Yahshua se fue del distrito y fue a la vecindad de Tzor y de Sidón. Allí encontró una casa donde quedarse y quería permanecer desconocido, pero esto fue imposible. Más bien una mujer que tenía una pequeña hija con un ruaj inmundo vino a él y cayó a sus pies. La mujer era griega de nacimiento sirofenicia y le rogó que expulsara al demonio que estaba en su hija. Él dijo, a los hijos se les dé el alimento primero, ¿por qué no es correcto echarle a los perros la comida de los hijos? Ella respondió, es verdad, Adón, pero aún los perros que están debajo de la mesa comen las sobras de los hijos. Entonces él dijo, por esa respuesta puedes ir a casa, el demonio ha dejado a tu hija. Fue a su casa y encontró a la niña echada en la cama y el demonio había salido. Ni esa autoridad de Yahshua HaMashiach que simplemente le dice a la mujer, ve, ya está, ni siquiera él fue, ni siquiera vamos, no, así ya está, porque la forma que la mujer habló, la confianza que ella tenía, automáticamente Yahshua dijo, sí, anda. Pero acá hay un tema muy, muy importante cuando Yahshua dice, no es bueno dar la comida de los hijos, de los benei, de los hijos, a los perros, porque Yahshua se dirigió hacia esta mujer como perro. No es el tema hoy, que lo vamos a tratar después. Fue un tema muy aparte, por eso he escuchado, a veces me han invitado a reuniones cristianas y no enseñan concretamente.
no quieren enseñar, no quieren, es que no saben cómo explicar este tema referente a que por qué el Mesías de Israel se expresó como los perros a estas personas. Es un tema muy aparte, tenemos que entender muy bien lo que estamos hablando. Ok, esas expresiones, el Medio Oriente, esas expresiones hebraicas. Ok, voy a contarles una pequeña experiencia que yo tuve cuando tenía 27 años. Vamos a omitir los nombres de las personas. Pero cuando tenía 27 años, yo aún no conocía la cosa del Creador. Y hubo una persona que me encaminó, me enseñó y me dijo qué camino seguir. Esta persona era muy usada, aquellos tiempos era muy usada por el Todopoderoso. Y en una pequeña reunión que teníamos en casa, yo no conocía aún nada de eso, pero esta persona que me instruía comenzó a hablar de las cosas del Todopoderoso, del Creador, de lo que Él hacía, de las promesas que Él estaba haciendo y cumpliendo. Pero hubo una persona y una mujer que se expresó de esta manera y dijo, cada vez que tú hablas de la Biblia, ella dijo, sí, no, me duele mucho la cabeza. Este varón, que aquellos tiempos era muy usado por el Todopoderoso, le dijo, si quieres yo puedo hacer una oración por ti. Y este varón comenzó a orar y automáticamente estábamos en la sala y desde la cocina se escuchó un ruido más o menos así, como que se acercaba desde la cocina hacia la sala, pero no ingresó a la sala. Yo en esos momentos no conocía lo que conozco ahora y automáticamente me postré al suelo pidiendo al Todopoderoso que me ayudara, que mandara a sus ángeles, que me ayudara, porque tuve temor, tuve miedo, yo no conocía nada de lo que conozco ahora, ¿no? Pero esa cosa no ingresó, esa cosa espiritual que mis ojos no lo podían ver, no ingresó hacia adentro. Por eso digo, hay cosas espirituales. A veces el Creador permite esas cosas para que tú te des cuenta que no es un juego, para que tú te des cuenta que no es así tal cual, sino es más real de lo que tú te puedes imaginar. Así que, amaditos, la autoridad de Yahshua HaMashiach sobre estos seres, porque Él es el amo del universo, Él es nuestro Adón, Él los ha vencido a todos con su gran sacrificio, Él los ha vencido desde la fundación del universo. Porque Él es el dador de la vida, Él sabe, Él es el Aleph y Él es el Taf, el principio y el fin. Él sabe todo, a Él nada se le escapa, amaditos. Marcos 9, vamos a Mordejai, Marcos 9, verso 14 al 27. Sigamos viendo las riquezas del Brit Hadashah. Cuando regresaron a los Talmidín, vieron una gran multitud alrededor de ellos y unos maestros de la Torá que discutían con ellos. Tan pronto como la multitud lo vio, quedaron sorprendidos y comenzaron a saludarle. Él les preguntó, ¿de qué se trata la discusión? Uno de la multitud le dio la respuesta, Rabí, traje mi hijo a ti, porque tiene un ruaj maligno en el que le enmudece cuando se apodera de él, echa espuma por la boca, cruje los dientes y se pone todo rígido. Le pedí a los talmidín que le expulsaran el ruaj, pero no pudieron hacerlo. Él respondió, gente sin confianza alguna. ¿Cuánto tiempo estaré con ustedes? ¿Por cuánto tiempo lo soportaré? Tráiganme a mí, dijo Yahshua. Sí, con esas expresiones todavía. Trajeron al niño a él, y tan pronto el ruaj le vio, tiró al niño en convulsiones. Yahshua le preguntó al padre del niño, ¿cuánto tiempo hace que él viene sucediendo esto? Él dijo, desde la niñez. Y a menudo trata de matarle, tirándole en el fuego o en el agua. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Yahshua le dijo, ¿qué quieres decir con si tú puedes? Todo es posible para alguien que tenga confianza. Al instante, el padre del niño exclamó, yo sí creo. Ayuda a mi falta de confianza. Cuando Yahshua vio que la multitud se estaba agolpando sobre ellos, reprendió al ruaj inmundo, diciéndole, tú, ruaj sordo y mudo, te ordeno, sal de él y nunca jamás vuelvas a entrar en él. Dando alaridos y tirando al niño en un trance violento, el ruaj salió de él. El niño yacía allí como un cadáver, así que la mayoría de la gente decía que estaba muerto. Pero Yahshua lo tomó de la mano,
lo levantó a sus pies y se pudo poner de pie. Mira qué tremendo. Yo no sé qué sonó por ahí, pero se escuchó algo raro. Yahshua Mashiach lo reprenda. Ok, yo quiero decirles, amaditos, que estos temas de acá son bien bonitos y hay que tener mucha confianza en nuestro Creador. No hay de qué tener temor ni miedo de nada. Yahshua HaMashiach nos dio la autoridad a nosotros de hollar serpientes y escorpiones. En este caso, este hombre dice que trajo a su hijo, a los discípulos, pero los discípulos no lo pudieron liberar. Yahshua HaMashiach se expresó de una manera fuerte hacia sus discípulos o hacia la gente, que tienen que tener confianza, tienen que tener fe, tienen que tener emuná. El hombre, el padre del hijo reconoce, dice, ayúdame a tener esa confianza, ayúdame a tener esa emuná, esa confianza. Si tú dudas de una confianza, tienes que pedir al Creador, ayúdame a tener más confianza, ayúdame a tener más ganas de buscarte, ayúdame, pide esas cosas. Encontramos un ruaj, encontramos un espíritu sordo y mudo. ¿Por qué los discípulos no pudieron expulsar a estos seres? Ahí mismo, en el mismo capítulo 28 y 29, lo vamos a encontrar, dice: cuando Yahshua entró a la casa, sus talmidim le preguntaron privadamente, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les dijo, este es el tipo de rúa que solo puede ser expulsado por medio de oración. Mira, como digo, hay rango de estos seres que a veces automáticamente se desprenden de nosotros, se desprenden de las personas, pero hay otros que son un poquito más fuertes, pero no tan fuertes como nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ni uno de ellos se puede comparar, todos se someten a la autoridad de él, toditos, ni uno queda. Pero Yahshua nos enseña que hay algún género que tiene que salir con mucha tefilá. Las personas tenemos que tener mucha tefilá, y me incluyo yo ahí, tenemos que estar haciendo mucha tefilá, mucha oración. Todos tenemos que estar orando, pidiendo al Creador constantemente. Oración. Hay otros que se van con abstinencia, con ayuno. Sí, también hay muchas cosas como tenemos que hacerlo. Hay muchas formas. Pero todo, sobre todo, con el nombre de Yahshua HaMashiach. Yahshua, el nombre sobre todo nombre, ¿ok? Vamos a utilizar el libro de la infancia del Mesías. Recién estamos empezando, amaditos, la infancia del Mesías. Es un libro muy bonito. Vamos a utilizar el capítulo 16 de la infancia del Mesías. Ok, capítulo 16. Dice así, de esta manera. Vamos a leerlo, ¿ya? Y vamos a desglosarlo. Dice: 3 días permaneció allí Miriam y José y Josef, rodeados de honores y suntuosamente tratados por los novios y por las familias de estos. Y se separaron de sus huéspedes, bien provistos por ellos de cosas útiles para el viaje. Y llegaron a otra aldea donde contaban pasar la noche, por hallarse poblada por numerosos y distinguidos habitantes. En aquella aldea vivía una mujer de fama muy horrorosa. Un día había ido al río a lavar sus vestidos, y en tanto que hacía su colada, vio que no comparecía nadie por los alrededores, se despojó de su traje y empezó a bañarse, y el maligno, bajo forma de serpiente, la asaltó, lanzó su cintura, se enroscó alrededor de su vientre, y todos los días a la caída de la noche se extendía sobre ella. Mira qué tremendo, Yahshua HaMashiach lo reprenda. Cuando Miriam se acercó a ver al niño que estaba llevando en sus brazos, corrió a su encuentro y le dijo: oh señora, dame este niño para que yo lo alce y lo abrace. Miriam se le dio, y tan pronto el niño estuvo en sus brazos, el demonio respiró los alientos de Yahshua, y bajo las miradas de todos la serpiente huyó, y la poseída no la vio más. Y todos los asistentes alabaron al Altísimo. Aquella mujer
trató espléndidamente a Miriam y a Yahusef. Mira qué tremendo, automáticamente. A ver, podemos analizar este pequeño relato. Para empezar, José y Miriam, que lo conocen como Miriam, y Yahshua. Yahshua era un bebé, un niño, digamos que habrá tenido dos años, un año de edad. Estaba por las aldeas de Egipto, y el tema pasado ya hemos analizado un fragmento de este libro. Y en este caso vemos que siguen haciendo grandes señales, grandes milagros. Yahshua sigue haciendo desde pequeño. Entonces una mujer que se va a bañar al río se despoja de todo su vestido y queda la desnudez. Por eso mucho cuidado con el tema de nuestro cuerpo, nuestra desnudez. Porque por el ojo puede entrar o por el oído puede escuchar cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces se despojó de todo eso y automáticamente este demonio se enroscó como una serpiente en su cuerpo y en la noche la tomaba, dice. Yahshua HaMashiach lo reprende a todos ellos. Así que cuando la mujer vio que Miriam traía a Yahshua, le pidió que lo quería cargar a Yahshua. Y cuando lo toma Yahshua al bebé, dice que este demonio sintió, en este caso siente la presencia de Mashiach Yahshua y automáticamente no la puede soportar y se va. Y nunca más regresó. De esos ejemplos, hay muchos ejemplos de los cuales hay muchos ejemplos. Hay muchos, de los cuales uno puede aprender muchas cosas. Así que si alguien de ustedes tiene un familiar o conoce a alguien que está pasando mal, automáticamente debemos hacer tefilá, oración, y en el nombre de Yahshua HaMashiach tienen que salir. Voy a contar una otra experiencia. En aquellos tiempos cuando todavía no conocía muy bien las cosas del Todopoderoso, me acuerdo que me invitaron a una iglesia para que me puedan entender, a una asamblea. Y yo me quedé sorprendido cuando una mujer cayó al suelo y cambió su voz totalmente, así como en las películas. Y yo observaba que hablaba un ser dentro de ella, pero el señor que estaba dirigiendo ese lugar lo expulsó el ser. Entonces se reunieron unos congregantes ahí y dijeron esta expresión. Todos los viernes, ella que viene a este lugar, todos los viernes viene endemoniada. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué esta mujer no fue sanada? ¿Por qué esta mujer no fue restaurada? ¿Por qué era expulsado el demonio y volvía a entrar en ella y así viceversa? ¿Por qué? Hay muchos factores. Una, porque la mujer a veces, o el hombre, en este caso esta mujer, según lo que lo interrogaban a este demonio, y Yahshua HaMashiach lo reprenda, decía que la mujer lo tenía delante de su tienda, de su almacén, donde ella vendía en su casa. Entonces delante del almacén ella tenía una estampita, no me acuerdo qué se llama, San Jorge creo, Yahshua HaMashiach lo reprenda, era como un soldado romano que hay allá en Uruguay. Entonces ella lo tenía ahí, y por esa estampita él se quería tener autoridad en ella, porque ella tenía su confianza en esa estampita. Por eso mucho cuidado. Puede que hagamos adelante otro tema en decir en quién has puesto tu confianza. Por lo tanto, si tú tienes la confianza en el Creador, no puede volver a venir esas cosas a ti, pues. Pero si tú estás abriendo puertas de poner un amuleto, de hacer esas cosas, siempre va a estar atacando tu vida, tu alma. Por lo tanto, eso me quedó a mí muy metido en la mente y dije, si fuera astuta la mujer, si fuera más consciente, debería sacar esas cosas. Pero todo el tiempo ella lo tenía ahí en la ventana, o sea, ella quería tener al Creador y a la vez sus creencias, pues. Entonces no puede haber comunión entre la luz, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Mira esas enseñanzas que encontramos y que estoy compartiendo con ustedes. Hay muchas cosas que me ha pasado en el día a día y esperemos que el Ruach de nuestro Padre me haga recordar como para poder compartir con ustedes. Cosas muy bonitas. Sigamos en el capítulo 33 de este mismo capítulo, de este mismo libro. Ok, capítulo 33. Vamos a leer el capítulo 33 y vamos a desglosarlo. Falta mucho todavía, este tema es muy grande.
Dice, y había asimismo allí una joven de padres nobles de cuyo ser el demonio se había posesionado. El maldito le aparecía en todo momento bajo la forma de un dragón enorme y marcaba la mueca de que iba a devorarla, y chupaba toda su sangre y ponía su cuerpo como tostado y la dejaba como muerta. Cuando él se la aproximaba, ella juntaba sus manos sobre su cabeza y gritaba diciendo, Malaya yo, ¿quién me librará de este dragón perverso? Sus padres lloraban en su presencia misma cuando oían sus gritos dolorosos. Se apiadaban de su desgracia. Numerosas personas se agrupaban en torno suyo, lamentando su pena, sobre todo al oír decir entre lágrimas, padres, hermanos, amigos, ¿no hay nadie quien pueda sacarme de las garras de este enemigo verdugo? Y cuando la hija del Señor, la que había sido curada de la lepra, oyó la voz de aquella muchacha, subió a la terraza de su castillo y la vio con las manos juntas sobre la cabeza y llorando, y a la multitud que le rodeaba llorando también. Y la hija del Señor tomó la palabra y preguntó a su marido, ¿cuál es la historia de esta joven? Y el marido le respondió explicándole el caso de la infeliz. Y su esposa le preguntó, ¿tiene todavía padres? Él respondió, ciertamente tiene todavía padre y madre. Y ella dijo, por el Elohim vivo, te conjuro a que envíes a buscar a su madre. Y se la trajo. Cuando la hubo visto, la hija del Señor la interrogó diciendo, ¿es tu hija esta joven obsesionada por el demonio? La pobre le contestó con tristeza y llorando, sí, señora, es mi hija. Y la otra le dijo, ¿quieres que tu hija sane? La madre de la joven dijo, lo quiero. Y la hija del Señor le dijo, guárdame el secreto, has de saber que yo también he sido leprosa y que logré mi curación por intermedio de una mujer llamada Miriam, madre de Yahshua, que es el Mashiach, el ungido, de Beit-Lehem, de Belén, la aldea de David, el gran rey, y entrevístate con Miriam y exponle tu caso. Ella curará a tu hija y estate segura que volverás de la visita llena de júbilo. Y la madre de la joven se despidió de la hija del Señor y fue a Beit-Lehem, a Belén, con la suya. Allí encontró a Miriam y le hizo conocer el estado de la joven. Después de haberla oído, Miriam le dio el agua de las abluciones de Yahshua y le ordenó que lavase con ella el cuerpo de su hija. También le dio uno de los pañales de Yahshua diciéndole, toma este pañal y cada vez que tu hija vea a su enemigo, mostráselo, y la despidió amistosamente. Mira lo que estamos aprendiendo. Y las dos mujeres regresaron a sus aldeas y llegó el instante en que el joven estaba sujeta. Y llegó el instante que la joven estaba sujeta a su visión y que el demonio se disponía a acometerla, y el maldito se presentó a sus ojos bajo figura habitual de dragón, y la joven sintió pavor y dijo, madre, he aquí mi malvado enemigo que va a asaltarme, tengo mucho miedo. Su madre le dijo, no temas sus arañazos, hija mía, espera a que se acerque, muéstrale el pañal que nos ha dado la Kadosh Miriam, y sabremos lo que ocurre. La joven, viendo que sus enemigos se aproximaban bajo la forma de un dragón enorme y de aspecto horrible, empezó a temblar con todos sus miembros, y cuando más cerca estaba de ella, desplegó el pañal, y habiéndolo puesto sobre su cabeza, vio salir de él llamas ardientes y carbones abrasados que se proyectaban sobre el dragón. Oh prodigio brillante el que entonces se produjo. En el momento mismo en que el dragón dirigió su mirada al pañal de Yahshua, salió de este fuego que lo hirió en la cabeza, en los ojos y en la faz, haciéndolo aullar y dar alaridos terribles, y con voz estridente gritó diciendo, ¿qué quieres, Yahshua, hijo de Miriam? ¿Cómo podré escapar de ti? Y tomó la fuga, desapareció y no lo vio más, y la joven recobró la shalom de su espíritu y pasó de la angustia al júbilo, y a partir de aquel día no volvió a visitar la visión horrorosa. Bendito sea el Creador, Yahshua HaMashiach. ¿Cómo sigue? ¿Cómo aprendemos muchas cosas? Cómo estos espíritus vienen en visiones, en aspecto, pueden venir en enfermedades, pueden venir en ataques,
Yahshua HaMashiach permite, a veces el Creador permite estas cosas para que las personas conozcan que con Yahshua HaMashiach puede haber muchas soluciones, pero tiene que haber mucho de parte de las personas, la confianza, la emuná, tiene que haber mucha confianza en el nombre de Yahshua HaMashiach. Mira esa autoridad, con un pañal. Ok, nota, voy a tocar una de mis notas. Este libro está lleno de muchos milagros, de muchas cosas muy bonitas, pero sacó unos cuantos capítulos, ok. Nota, Mashiach Yahshua comprendía su posición de autoridad, la cual se obtiene por medio de la confianza en que la luz prevalece sobre cualquier manifestación de las tinieblas. Y eso tenemos que pensar nosotros. Si tú estás pasando mal, por un momento, no busques culpables, no busques enemigos, busca una solución de la cual tu lucha no es contra cuerpo y sangre, sino contra espíritus, son contra los espíritus. Por lo tanto, todo lo puedes en el nombre de Yahshua HaMashiach. Tenés que luchar contra eso. Ahora, vamos a analizar el capítulo 12 de Matillahu. Vamos a analizar el capítulo 12 de Matillahu. Ok, capítulo 12 de Matillahu, verso 22. Entonces dice, entonces algunas personas le trajeron a Yahshua un hombre que era controlado por demonios, era ciego y mudo, y Yahshua le sanó de manera que podía ver y oír. La multitud estaba asombrada y preguntaron, ¿este podía ser el hijo de David? ¿No es así? Pero cuando los fariseos, los perushim, le oyeron, dijeron, es solo por Balzebut, el jefe de los demonios, que este hombre echa fuera demonios. Mira lo que dijeron los fariseos. Yahshua sabía lo que ellos estaban pensando. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no sobrevivirá. Si a Satanás echa fuera a Satán, está dividido contra sí mismo. Así que, ¿cómo podrá sobrevivir su reino? Además, si yo expulso demonios por el poder de Balzebut, ¿quién da el poder a los seguidores de ustedes para expulsarlos? Así que ellos serán jueces. Pero si expulso demonios por el Ruach HaKodesh, entonces el reino de Yahweh ha llegado a ustedes. O de nuevo, ¿cómo podría alguien irrumpir en la casa de un hombre fuerte y robarle sus posesiones si primero no lo ata? Después de esto puede saquear su casa. Mira, hermanitos, hay cosas tremendas que podemos analizar de este tema nada más, de este pedacito. Muchas riquezas. Un espíritu malo dice, que era ciego y mudo. Hay personas que pueden ver, pero a la vez están ciegos. ¿Cómo así? Están ciegos espirituales, no pueden ver. Y hay personas que pudiendo hablar, no hablan, pero dicen que pueden hablar y hablan cosas serias. He visto muchas personas que son religiosas, que hablan cosas de Dios, dicen ellos, dicen tener la verdad, pero no la tienen, porque viendo no pueden ver y hablando no pueden hablar, porque es espiritual. Así que acá hay otro análisis que he puesto. ¿Por qué ellos, los fariseos, los perushim, por qué mencionan a Belzebud? ¿Por qué ellos sacaron ese tema? Hay que verlo primeramente, que en el judaísmo, los judíos
tenían acceso a muchos libros que no están en el canon hebreo, que no están en sus Biblias, pues. Uno de ellos es el Testamento de Salomón. Y vamos a analizarlo para poder ver que por qué en este Mateo capítulo 12, en el verso 22 en adelante, por qué ellos dicen que Yahshua sacaba o echaba fuera demonios por el poder de Belzebú. Así que vamos a analizarlo bien, ¿ok, amaditos? Vamos al Testamento de Salomón. Ok, para todos los hermanitos que quieran aprender, que quieran obtener libros, vamos a darles a... Lo primordial, se les puede dar libros, pero antes de darles libros gratuitamente, se les va a tener que interrogar, por así decirlo, para ver en qué nivel están espiritualmente, porque algunos solamente lo piden solamente como para poder leer cosas que no tienen nada que ver con sus vidas. Es mejor que las personas nuevecitas comiencen con su Tanaj, con su libro, con su Tanaj, y si han leído el Tanaj restaurado ya, con los nombres restaurados, ya puedan obtener otros libros para su crecimiento espiritual. Pero si no conocen nada, no pueden obtener libros que hablan de cosas espirituales porque se pueden hacer daño con eso. ¿Ok? Vamos al testamento de Shlomo, de Salomón, para poder ver de qué están hablando los fariseos, los perushim. Capítulo 12. Ok, dice así. Y el Malach mandó a las ballenas del mar que salieran del abismo y echó su propósito sobre el terreno, y ese propósito lo sometió a él. El gran demonio, Yahshua como si lo reprenda, y él mandó al grande y audaz demonio, omito el nombre, para cortar piedras en el templo. Y yo, Shlomo, consecuentemente glorifiqué al Elohim del cielo y hacedor de la tierra, y le pedí a este demonio que viniera con su propósito, y le di el sello diciendo: fuera contigo y tráeme aquí al príncipe de los demonios. Yahshua como lo reprenda. Vamos leyendo. Entonces el demonio tomó el anillo del dedo y se fue a Belzebú, quien tiene el reinado de los demonios. Él le dijo a él: aquí Shlomo te llama. Pero Belzebú, habiéndole oído, le dijo: dime, ¿quién es este Shlomo de quien me hablas? Entonces el demonio arrojó el anillo al pecho de Belzebú, diciendo, Shlomo, el rey te llama. Pero Belzebú gritó en voz alta, con una voz poderosa, y lanzó una grande y ardiente llama de fuego, y él se levantó y siguió al demonio y vino a Shlomo. Y cuando vio el príncipe de los demonios, glorifiqué yo a Yahweh, el Elohim y hacedor del cielo y de la tierra, y dije: bienaventurado eres, Yahweh, Adón, Elohim, todopoderoso, que le has dado a Shlomo, a Salomón, tu siervo, sabiduría, el asesor de los sabios, y has sometido a mí todo el poder del enemigo, el diablo. Entonces vemos que estos perushim, que estos fariseos, cuando hablan de Belzebú, porque ellos han leído este testamento de Salomón. Entonces, al leer el testamento de Salomón, ellos han podido sacar muchas conclusiones referente a esto. Cuando he estado leyendo este testamento de Salomón, he omitido nombres de otro ser, pero más o menos lo parafraseo. Salomón pudo tener la sabiduría de poder someter a estos demonios porque el Todopoderoso lo permitió. Y hay mucha enseñanza en esos libros. Pero hoy no es el tema. Porque el tema es Yahshua, la autoridad de Yahshua sobre ellos. No tiene nada que ver Salomón acá ahorita. Pero para poder entender a qué se refería los fariseos cuando hace referencia a que Yahshua echaba fuera demonios por Belzebú. Entonces también encontramos en Segunda de Reyes este ser. ¿Qué significa Belzebú? ¿De dónde viene esto? Dice en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso del 1 al 4. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Cuando Ahazya cayó por el enrejado de la cámara superior, su azotea, en Samaria, en Shomrot, y así herido, él envió mensajeros y les dijo: vayan a consultar a Belzebú, el dios de Cron, y pregunten si me recuperaré de esta herida. Pero un malach de Yahweh dijo a Eliyá, el Tishbita: levántate e intercepta a los mensajeros de Ahazya, rey de Shomrón, y pregúntale: ¿es porque no hay Elohim en Israel que ustedes están
en camino a consultar a Belzebub, el dios de Cron, pero Yahweh no sucederá así. Por lo tanto, Yahweh dice, tú nunca dejarás la cama donde estás acostado, de cierto morirás. Entonces Eliyá fue y lo dijo a ellos. Mira qué tremendo lo que vemos acá. Es como las personas, en vez de consultar al Creador, en vez de pedir a Él que sea Él quien nos sane, prefieren ir a consultar al brujo o prefieren ir a consultar a las deidades. Belzebú significa el amo de las moscas o el señor de los que vuelan. Y una mosca anda siempre ¿en dónde? En la basura, en lo inmundo, en lo putrefacto, en la escoria. Ahí andan las moscas. Las moscas lo catalogamos como insectos tan repugnantes que se hace referencia a lo espiritual, que este es el amo de ellos, pues. Pero Yahshua HaMashiach no tiene nada que ver en el sentido de lo que los fariseos expresaban, porque ellos no encontraban ellos otra enseñanza más que de lo que en el Testamento de Salomón hablaba, porque ya que ellos, los demonios se sujetaban por sus rangos, pensaban ellos que Yahshua también tenía algo dentro de él, pero no es así. Yahshua HaMashiach explica que en un reino, cómo nos enseña, cómo el adversario puede echar fuera al adversario. Cómo Hasatán puede echar fuera a Hasatán. Su casa, su reino estuviera dividido. No prevalece. Por lo tanto, Yahshua le estaba dando a enseñar a ellos que es él el autor de la vida, que es él el que tiene la autoridad sobre todos ellos, para expulsarlos de la vida del hombre. Ok, mira lo que estamos aprendiendo. Ok, es muy importante, una de mis notas he puesto acá, es muy importante caminar como está en la Torah. ¿Por qué es muy importante caminar como está en la Torah? Para cuando haya un problema, tú puedas arrancar la semilla, que es un problema. Una semilla mala es un problema dentro del ser humano. Tú arrancas la semilla, exterminas el problema. Pero si tú eliminas el problema, aún queda la semilla ahí. Tienes que sacarlo de la raíz, ese problema, para que no llegue. ¿Sí? Yahshua nos enseña la autoridad que Él tiene y nos da a nosotros, pero Él caminaba conforme la Torah lo marca. ¿Sí, amaditos? Sigamos. ¿Cómo podemos? Hay una parte que estamos leyendo acá que dice referente al hombre fuerte. Dice en el verso 27 y 30 dice, así que ellos serán, pero si expulso demonios por el Ruach HaKodesh, entonces el reino de Yahweh ha llegado a ustedes. O de nuevo, ¿cómo podría alguien irrumpir en la casa de un hombre fuerte y robarle sus posesiones si primero no lo ata? Después de esto puede saquear su casa. Aquellos que no están conmigo están contra mí, y los que no recogen conmigo desparraman. Esta es otra enseñanza muy bonita. Por lo tanto, amados, unas preguntas que he puesto acá, ¿no? ¿Cómo podemos vencer a este hombre fuerte? ¿Cómo podemos atarlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos vencer a un hombre fuerte? Un hombre fuerte puede ser una de estas deidades que vienen a atormentarnos, que vienen a molestarnos. Yahshua nos enseña que hay una forma de hacerlo. Tener confianza. Otra, hacer ayunos, hacer oraciones. Hay muchas formas de cómo poder vencerlos. ¿Cómo podemos atarlo? Yahshua HaMashiach nos dio autoridad a nosotros para atar a estos seres en el nombre de Él. Todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Yahshua se te es dado. Pero estas preguntas hay muchas enseñanzas. Podemos pasar, como digo, semanas hablando de este tema. Pero no es el tema hoy. ¿Qué debemos hacer? Tener confianza, caminar como la Torah dice. Como me dijo un rabino a mí, me dijo, yo puedo agarrar los 10 mandamientos del Sinaí y solamente vivir con esos 10 mandamientos, esos 10 preceptos en mí, puedo hacer muchas cosas. Y es verdad. Porque a base de todo, Yahshua, es más, ni siquiera Yahshua dijo, yo puedo agarrar las 10 palabras. Yahshua dijo, yo agarro 2, mira el nivel.
Primero amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu recurso, y el segundo semejante a él, amarás a tu prójimo. En esos dos se basa todo, dice. Entonces, si tú dices, yo agarro uno nada más, amarás al Creador con todo tu corazón, automáticamente todos tus sensores tienen que estar en un nivel espiritual tremendo. Amarás hasta un perro, hasta un roedor, que todos tienen derecho a la vida. ¿Ok? Ok, vamos a Marcos capítulo 3, a Mordejai. Marcos capítulo 3, versos 20 y 30 dice, y una vez se reunieron tal multitud que ellos ni aún podían comer. Cuando su familia oyó esto, salieron para reprimirle porque decían, está fuera de sí. Los maestros de la Torá que habían bajado de Jerusalén dijeron, tiene a Beelzebub en él, y es por él, por el poder de los demonios, que él expulsa demonios. Acá vemos otro ejemplo referente a los que los fariseos, los maestros de la Torá, se hace referencia. Ya hemos aprendido de que porque ellos hablan de Beelzebub, ya que ellos tenían libros que no tienen ustedes, bueno, yo sí los tengo y muchos amaditos lo tienen, que nos enseñan referente a este ser. ¿Okay? Ellos pensaban de esa manera porque no tenían otra explicación referente a lo que ellos veían. No había un circo, por así decirlo, ya que como antes vemos que Salomón agarraba con unas hierbas en el libro de la guerra de los judíos, hace referencia ahí que él pasaba unas hierbas por la nariz del endemoniado y sacaba una mocosidad, salía en forma de demonio y se iba. O hay otros que agarraban, por decir, con la ¿cómo es? Con las amígdalas de un pez y las quemaban para que eso se fuera. En este caso no era así. Yahshua llegó y no, automáticamente le decía, cállate y te vas, sal de él. Es más, ellos sabían, los demonios saben quién es Yahshua, por eso ellos se asombraban de cómo Yahshua tenía esa autoridad en esos momentos de expulsar a esos seres. Ok. Yahshua Mashiach dio autoridad a sus servidores, a sus talmidín, a sus discípulos de expulsar demonios. Hemos visto también el caso de que ellos no podían expulsar a un espíritu sordo y mudo, lo cual después le preguntaron a Yahshua diciendo, ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Y Yahshua les dijo, porque hay géneros que solo se van con abstinencia y oración. Ok, vamos a ver el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16. Ok, si quieren tener un libro referente al archivo PDF del Tanaj con los nombres restaurados, escríbanme al privado para poder hacerles llegar. Si quieren el libro de Yashar en PDF, también se les hace llegar. El libro de los jubileos. Hay mucha riqueza, muchas cosas muy bonitas. Ok, vamos al libro de Maaseh, capítulo 16. Dice, capítulo 16, en una ocasión cuando íbamos al lugar donde se reunía la Minyá, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía en ella un ruach de serpiente, el cual le permitía predecir el futuro. Ella ganaba mucho dinero para sus dueños adivinando. Esta muchacha seguía detrás de Shaul y del resto de nosotros y constantemente gritaba, estos hombres son siervos del Elohim Jaelión. Ellos les están anunciando cómo salvarles. Ella hacía esto día a día y lo hizo por mucho tiempo hasta que Shaul, muy molesto, se volvió y le dijo al Ruach, en el nombre de Yahshua HaMashiach te ordeno que salgas de ella. Y el Ruach salió de ella en ese mismo momento. Shaulo de Tarso no se dirigió hacia la mujer, se dirigió hacia el Ruach y le habló. Y ellos son obedientes en el sentido de que cuando escuches el nombre de Yahshua HaMashiach, se tienen que ir. Pero tiene que haber algo consagrado en ti, en una santidad, en enfocarte en la cosa del Creador, para que ellos se tienen que sujetar a eso. Así que se fue un espíritu ¿qué dice? Ella tenía un espíritu adivinador
que anunciaba muchas cosas. Ok. ¿Qué más encontramos? Ok, todos los siervos tienen que estar en una santidad, tienen que caminar conforme a la Torá para que esto tome vida, para que podamos caminar como Yahshua, tenemos que observar la Torá. Ok, recuerden, 2 preceptos nada más. Amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu recurso. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, no estás dando en el blanco. No puedes amar a Yahweh, porque Yahweh está dentro en ti. Tenemos que ser fuerza. Entonces, como dijo el hombre que tenía a su hijo endemoniado, le dijo, si tú puedes hacerlo, Yahshua dijo, todo el que crea que se puede hacer, es posible. Entonces el hombre reconoce y dice, ayúdame a tener esa confianza. Entonces, pidamos al Creador que sea Él dándonos esa confianza para poder aplicar. Entonces, Padre, ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo, ayúdame a amar, primeramente a amarte a ti. Entonces, si tú pides esas cosas, se te es dado. Y aplica y cambia totalmente. Entonces vamos a ver otros temas. Dicen, muchos discípulos en el nombre de Mashiach Yahshua han expulsado a muchos espíritus inmundos. Tenemos que tener emuná y santidad. Y la gran parte de gente que fueron liberados fueron sus seguidores. Fueron sus seguidores. Vamos al libro de Gilel, capítulo 8, versos del 1 al 3. Vamos al libro de Gilel. Capítulo 8 del libro de Lucas. Del 1 al 3 dice, después de esto Yahshua viajó de pueblo en pueblo y de aldea en aldea proclamando el mensaje de las buenas noticias del reino de Yahweh. Con él estaban los 12 y un número de mujeres que habían sido sanadas de ruajines malignos y enfermedades. Miriam, la llamada Magdalit, de quien había salido 7 demonios, y Johanán, la mujer de Cusa, el ministro de finanzas de Herodes, Shonshanach, y muchas otras mujeres que le asistían de sus propias riquezas. Imagínense. Dice que Miriam de Magdala, de ella salieron 7 demonios. 7 demonios. Qué tremendo. Qué tremendo. La gran parte de seguidores de Yahshua hemos sido liberados, y me incluyo yo, hemos sido liberados de muchas aflicciones, de muchas cosas, de muchos, digamos, estos seres que vienen a atormentarnos. Muchos de nosotros hemos sido atormentados por estos seres, pero gracias a Yahshua HaMashiach hemos sido liberados, y me incluyo yo. Yo he sido liberado gracias a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ya que mi vida pasada era muy corrupto, hacía cosas que no debía ser hecho, y gracias a él fui sanado, fui salvado, y hoy en día lo sigo a él, y él es mi maestro. Hay personas que me dicen, ¿dónde has aprendido? ¿En qué ministerio has aprendido? ¿Qué pastor te ha enseñado? Pues yo le respondo a ellos, pues mi maestro que me enseña a mí es Yahshua HaMashiach, el amo del universo, y es él el que me enseña, el que me instruye. No los hombres, por así decirlo. Aunque hay hombres que el Todopoderoso ha puesto para poder aprender, y también he podido atender información de ellos. Pero todos los que enseñan saben que todo lo que tenemos y que sabemos proviene del Todopoderoso, no del hombre. Nadie se jacte de lo que tú puedes hacer, porque nadie nace sabiendo. Todos aprendemos por nuestro Adón Yahshua Mashiach, por su compasión. Aprendemos. La Torah fue aprendida así, de esa manera. Moshe la recibió y se le fue dado a Aarón la misma instrucción. Y a Aarón no es que la copió, simplemente obedeció y volvió a compartir con los demás. Y así se va a compartir, y así se va el canal de la emuná. Una sola enseñanza: amarás a Yahweh con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se basa la Torah. Por eso tenemos que tener mucha confianza en nuestro Adón Yahshua HaMashiach.
Ok, hay ocasiones que piensan que la gente que se reúne en las asambleas son buenas, en el sentido de que no están endemoniadas, pero la gran parte de la gente que están en sus reuniones para mantener, que están en sus reuniones, están metidos en sus asambleas para meter conflictos, divisiones, chismes, etc. Y vemos lo que no parece. Claro, en este caso hay personas que están metidas en las asambleas, están metidas en las reuniones, y en vez de estudiar, en vez de enseñar, en vez de aplicar lo que Yahshua nos enseña, ser humildes de corazón, lo único que hacen es traer conflictos, separaciones, enemistades, chismes, calumnias, celos, y eso no es bueno. Entonces ellos están posesionados por esos ruaj y no es bueno. Tienen un veneno dentro de ellos que ellos tienen que sanar, tienen que ser liberados en el nombre de Yahshua HaMashiach. Tenemos que tener mucho cuidado, amaditos, con qué estamos lidiando, porque para terminar este estudio vamos a la carta de los Corintios. Mira, vamos a la carta de los Corintillín. Segunda de Corintillín, capítulo 11 de Corintios. Que dice, no, que el león solamente habla lo que es libros que no están en la Biblia. Escuchaba a un hombre decir que él habla el Antiguo Testamento y nada del Brit Hadashah. No, el Brit Hadashah. Para que tú entiendas el Brit Hadashah tienes que irte atrás. Y el Brit Hadashah lo entenderás hermoso, todo. Capítulo 11 de 2 de Corintillín, verso 14. Dice, no hay nada sorprendente en eso, porque el mismo Hasatán se disfraza de malaj, de luz. Así que no es nada sorprendente que sus sirvientes se disfracen como siervos de justificación. Ellos encontrarán la recompensa conforme a lo que sus obras merecen. Así que, hermanos, vuelvo a decir, nuestra lucha no es contra seres, digamos, seres terrenales, sino con seres espirituales. Y vemos que en la carta de Corintillín dice que el mismo adversario se viste como ángel de luz para engañar a las naciones, para engañar a los pueblos, para engañar al hombre. Entonces cuando te digan a ti, no, tienes que observar los mandamientos del Todopoderoso, y cuando un hombre te diga, no, eso ya no, eso está abolido, ahora estamos bajo la gracia, lo siento, pero están engañados por un ruaj de mentira. No, pero es el pastor de la iglesia, dicen, es el ungido de la iglesia. Pues déjeme decirle que el adversario quiere que el hombre no sepa la verdad. Y una de las grandes verdades es que tenemos que observar la Torah con Yahshua HaMashiach. Los méritos son de Yahshua. Ni guardando toda la ley, ni guardando toda la Torah vas a ser salvo. Todo por el mérito de Yahshua. Pero eso no quiere decir que observaras la Torah. Tienes que observar la Torah porque ahí encontrarás vida. Ahí encontrarás cómo pelear, cómo hacer las cosas. Paso de purificaciones, cómo amar a tu prójimo, qué comer, qué no comer, las fiestas del Todopoderoso. Para que tú puedas entender lo que Yahshua HaMashiach nos enseña, la autoridad que Él nos da a sus siervos para echar fuera demonios. Pero hay muchos pasos, eso es lo que estamos aprendiendo hoy, la autoridad de Yahshua HaMashiach sobre los demonios. Todo se tiene que sujetar a Él. Pero hay un rol de qué hacer, caminar como está en la Torah, con nuestro propio maestro que es Yahshua HaMashiach. Y verán los resultados. Tenemos que pensar que este mundo está lleno de mentiras y tenemos que tener el manual de la vida, que es la Torah, para poder entender contra quién peleamos espiritualmente. No se deje engañar, no nos dejemos engañar por esos falsos maestros. Todo podemos en el Mashiach Yahshua, que nos va a fortalecer siempre. Nuestro único maestro es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bueno, amados hermanos, espero que les haya gustado este tema, segunda parte de la autoridad de Yahshua HaMashiach sobre los demonios. Quizás haya otro
otro texto, otra enseñanza referente a lo que es la autoridad de Yahshua sobre los demonios. Lo voy a armar, la tercera parte, y ahí culminaría, porque si no nos pasaríamos todo el tiempo hablando de cosas tremendas. Hemos aprendido cosas muy bonitas, cómo Yahshua desde pequeño ha sanado, ha restaurado, cómo los demonios vienen en forma, en visiones a las personas que son atormentadas. Uno no lo puede ver porque solamente en ese momento son ellos los que están posicionados. Es tremendo, amados hermanos, cómo el adversario viene vestido de ángel de luz, de mensajero de luz. Que sea nuestro Padre Yahweh dándonos entendimiento, que sea nuestro Padre Yahweh dándonos esa autoridad, esas enseñanzas ricas para nosotros. Nos vemos en la próxima enseñanza. Como siempre he dicho, si vienen cosas muy bonitas para poder aprender, para poder aplicar. Que sea nuestro Padre Yahweh bendiciéndonos, dándonos shalom, dándonos sanidad en nuestras almas, dándonos esa Javá. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, entregamos esta enseñanza en manos de nuestro Creador, en manos de nuestro Creador Yahshua HaMashiach, porque a Él se le ha dado el honor, la honra, la kabod y todos los méritos a Él. Nosotros nada, solamente Él. Nos vemos en el próximo video por este mismo canal. Que nuestro Padre Yahweh les conceda mucho shalom y mucha verayá, mucha bendición de Yahweh. Shalom ubrayá, paz y bendiciones de Yahweh.